Siempre he creído que hay momentos que parten la vida en dos, el antes y el después. Para mí, ese momento ocurrió en una estación de metro de Harlem, en 2004, Nueva York. No soy de los que cuentan historias sobrenaturales, ni creo en fantasmas o maldiciones, pero te puedo asegurar que lo que viví, lo que vimos todos, fue real. Si alguien me hubiera advertido lo que pasaría aquel día, no habría tomado el tren, no habría pasado por esa estación. Y tal vez, solo tal vez, nadie habría muerto. Mi nombre es Javier Medina. Nací en el Bronx, hijo de inmigrantes mexicanos que vinieron a Nueva York buscando el sueño americano. Trabajé como mecánico durante años y aunque no era el trabajo más glamoroso, me daba para vivir. Todas las mañanas tomaba el metro desde la calle 155 hasta Midtown, donde arreglaba autos y camiones en un taller. Mi rutina era simple: despertar, subir al tren, trabajar, regresar a casa y repetir. Pero, como te dije, hay momentos que rompen esa rutina en pedazos. Aquella mañana de octubre era como cualquier otra. El frío empezaba a calar en los huesos y la ciudad olía a lluvia vieja y hollín. El metro estaba lleno, como siempre, con caras cansadas y aburridas, gente mirando sus teléfonos, otros perdidos en sus pensamientos. Me bajé los audífonos y me senté en uno de los bancos duros de la estación 125 en Harlem. Atención pasajeros, próxima parada. La voz del altavoz resonaba distorsionada, apenas entendible. Entonces lo vi, un hombre, solo parado al borde del andén. No debería estar tan cerca, pensé. Había visto esa escena tantas veces antes, pero algo en él me dio mala espina. Llevaba un abrigo negro, el rostro cubierto por una capucha, y no se movía. Solo miraba hacia los rieles, inmóvil. Yo estaba sentado a unos metros de distancia, así que no pude evitar observarlo de reojo. No fui el único que lo notó. Un par de personas también lo miraban incómodas. Fue en ese instante cuando sucedió. Un grito. ¡No! La voz de una mujer desgarró el silencio. Vi lo que pasó, como en cámara lenta. El hombre fue empujado. Nadie lo tocó, al menos no que yo pudiera ver. Simplemente cayó hacia adelante, directo a los rieles. Un sonido sordo retumbó, seguido de un silbido monstruoso. El tren venía a toda velocidad. No alcanzó a reaccionar. El conductor del metro accionó los frenos, pero ya era tarde. Hubo un ruido seco y todo se detuvo. Alguien gritó otra vez. Luego todo quedó en silencio. Un silencio tan pesado que sentí que no podía respirar. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo el caos, personas corriendo, otros llorando, gritos que venían de todas partes, un cuerpo debajo del tren. Miré hacia los rieles. Algo no cuadraba. La gente decía que el hombre había tropezado, pero yo no lo vi así. Alguien lo empujó. Estaba seguro. Lo sentí en el estómago como un puñetazo. ¡Javier! ¡Javier!, me llamó Tomás, un compañero del taller que también tomaba el metro. Me sacudió del brazo. ¿Estás bien, hermano? Sí, estoy bien, respondí. Aunque no lo estaba, sentía las piernas de gelatina, el estómago revuelto. «Alguien tiene que llamar a los policías», gritó una mujer. «Fue un accidente, se cayó solo», insistía un tipo de traje. Pero yo sabía que no. Esa sombra con abrigo negro había sido empujada, no por una persona, sino por algo que no podía explicar. Y lo peor era que, al mirar alrededor, no pude encontrar a nadie que coincidiera con la descripción del hombre que había visto. La estación quedó cerrada por horas después del accidente. Policías y paramédicos hicieron lo suyo, pero, aunque intentaran ocultarlo, todos sabíamos lo que pasó. Yo no fui el único que vio algo raro.
pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Salí de allí como un zombi, arrastrando los pies hasta la salida. La lluvia me golpeó en la cara, fría y constante, como si la ciudad intentara lavarme la memoria. Pero no pude olvidar. Caminé hasta el taller. La vida no se detiene, ni siquiera cuando presencias una muerte. En el trabajo, Tomás no dejó de mirarme de reojo. ¿Qué te pasa, Javi? ¿Todavía sigues con eso? Fue un accidente, ¿no? El tipo tuvo mala suerte, dijo mientras apretaba un tornillo con desgano. No fue un accidente, le respondí seco, limpiándome las manos con un trapo sucio. Yo lo vi. Alguien lo empujó, Tomás. Él se rió, como si acabara de contarle un chiste malo. Ay, no manches. Mira, hermano, deja de pensar en eso. La vida ya es bastante difícil como para andar cargando con cosas que ni son tuyas. Me encogí de hombros. Volví a sumergirme en el trabajo. Desatornillar motores y limpiar bujías fue lo único que logró sacarme del trance. Pero incluso ahí, en el ruido de herramientas y el olor a aceite, la imagen del hombre cayendo a los rieles no me dejaba en paz. La manera en que se inclinó, como si algo invisible lo hubiese jalado. Esa noche llegué a casa tarde. Vivo en un departamento pequeño, en el Bronx. Una sola habitación con paredes agrietadas, una cocina que parece sacada de otra década y una ventana que da a un callejón sucio. Siempre me prometo que un día me iré de allí, pero el dinero nunca alcanza. Lo poco que gano en el taller se va en renta, comida y unas cuantas cervezas para los viernes. Me tiré en el sillón y prendí la televisión, más por compañía que por interés. No recuerdo ni qué estaba viendo. Solo sé que el silencio se sintió demasiado pesado. A veces pasa cuando vives solo. No tienes a quien contarle tus penas y no hay nadie que te espere al final del día. El reloj marcaba la medianoche. Cuando empezó, primero, fue un ruido sutil, como un rasguño contra la puerta principal. Me enderecé de golpe, con los sentidos alerta. Pensé que era un gato callejero, pero entonces escuché algo más. Javier, una voz, tenue, como un susurro. Se me heló la sangre. Miré alrededor, buscando alguna explicación lógica. Quizá era el vecino borracho de al lado, pero la voz no venía de fuera, venía de adentro. ¿Quién está ahí?, pregunté, sintiéndome ridículo. No hubo respuesta. Me levanté con el corazón en la garganta y revisé la puerta, las ventanas, el baño. Nada. Mi cabeza me estaba jugando una mala pasada, pensé. Seguramente el estrés del día. Regresé al sillón, intentando calmarme, pero cuando miré el televisor, sentí el golpe en el estómago. La pantalla se había quedado en negro y en el reflejo, detrás de mí, vi una sombra. Brinqué y volteé tan rápido que me mareé. La habitación estaba vacía, pero el aire se sentía pesado, como si alguien más estuviera respirando conmigo. No estás solo, susurró la voz de nuevo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, con el rostro entre las manos, mientras el sonido de la ciudad me llegaba amortiguado. Pensé en el hombre que murió en el metro. ¿Y si había algo más? ¿Algo que no podía ver? Al día siguiente, me prometí que no iba a pensar más en ello. Fui al taller. Trabajé hasta que me dolieron las manos, y cuando llegó la noche, decidí caminar hasta la estación 125. No sé por qué lo hice. Quizá porque quería convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Cuando bajé las escaleras, sentí el cambio en el ambiente. El aire olía diferente, cargado de metal y humedad. La estación seguía igual que siempre, sucia, descuidada, con anuncios pegados a medias y grafitis en las paredes. Pero algo estaba mal. Las pocas personas que esperaban el tren parecían
desconectadas. Un tipo de traje, con la corbata floja, miraba al vacío como si nada existiera a su alrededor. Una mujer de cabello desaliñado susurraba algo a su teléfono apagado. Una madre con un niño pequeño lo sostenía del brazo, tan fuerte que el crío se quejaba. «Mamá, me duele», dijo el niño con voz apagada. «Cállate», le respondió ella. Sin mirarlo a los ojos, me senté en el mismo banco donde había estado el día del accidente. La mancha de sangre seguía allí, aunque alguien había intentado limpiarla. No pude evitar pensar en el hombre de abrigo negro. ¿Quién era? ¿Tenía familia? ¿Alguien lo estaba buscando? Mientras me hundía en esos pensamientos, escuché risas suaves, pero no alegres. Eran crueles, como si alguien se burlara en la distancia. Miré hacia ambos lados. Nadie se reía. La mujer con el niño miraba el suelo. El tipo de traje no se movía. Y yo sentí una presión en la espalda, como si alguien estuviera justo detrás de mí. «¿Qué haces aquí?», susurró una voz grave, tan cerca de mi oído que salté del asiento. Volteé. No había nadie. Nadie. De pronto, escuché el sonido del tren acercándose, fuerte y ensordecedor. La madre con el niño comenzó a caminar hacia el borde del andén. Sus pasos eran lentos, como si estuviera en trance. «¡Hey, señora!», grité, corriendo hacia ella. «¿A dónde va?». Ella no respondió. Siguió caminando hasta que estuvo a punto de caer. En el último segundo, la jalé del brazo y la regresé de un tirón. «¿Está loca o qué?», le grité, con el corazón latiéndome en el pecho. La mujer me miró por primera vez. Su rostro estaba pálido, inexpresivo, y sus ojos parecían vacíos. «Él está aquí», susurró. «¿Quién?», le pregunté, sintiendo cómo un frío inexplicable me recorría el cuerpo. La mujer señaló hacia los rieles. Miré sin querer hacerlo. Al fondo del túnel, apenas visible por las sombras, vi una figura de pie. Era el hombre con el abrigo negro. No podía distinguir su rostro, pero lo sabía. Estaba ahí, quieto, mirándonos. «¡Javier, ven!», gritó Tomás, apareciendo de la nada y tirando de mi brazo. «¿Qué haces aquí?», le dije, sorprendido. «Te llevo a casa». «Ya basta, hermano, basta», me gritó, arrastrándome hacia las escaleras. Miré una última vez hacia los rieles. La figura seguía allí, pero ahora no estaba sola. Otras sombras empezaron a aparecer a su lado, difusas, como manchas de humo. Y todas me miraban a mí. Tomás no me soltó hasta que llegamos a la calle. El aire frío me golpeó el rostro como una bofetada, pero lo agradecí. Me sentía vivo, al menos por un segundo. «¿Qué carajos te pasa, Javi? ¿Qué hacías allí?», me preguntó Tomás, encendiendo un cigarro con las manos temblorosas. Yo seguía sin aliento, con la imagen de las sombras clavada en la mente. No podía decírselo, porque ni yo mismo lo entendía. Así que solo dije, tenía que ver algo. Tomás bufó, sacudiendo la cabeza. «Hermano, estás perdiendo la cabeza. Deja eso ya. No es tu problema». Exhaló el humo con desesperación. «No puedes arreglar la vida de un muerto, Javi. Ni siquiera puedes arreglar la tuya». Sus palabras me dolieron. Tomás siempre ha sido un buen amigo. Pero tenía razón. Mi vida no era ninguna maravilla. Trabajo de sol a sol por unos cuantos dólares. Vivo en un agujero y no tengo a nadie que me espere en casa. Nadie que me llore si un día no regreso. Pero ese no era el punto. Algo extraño estaba pasando. Algo que no podía ignorar. No lo entiendes, Tomás. Ese hombre... Callé por un momento, buscando las palabras. Ese hombre murió porque alguien lo empujó. Algo. Tomás me miró como si estuviera loco.
Javi, déjalo ya. Te lo digo por tu bien. La gente se muere todos los días. Nueva York se traga a la gente. ¿Y sabes qué hace el resto? Sigue caminando. Quise gritarle que no era tan simple, que no podía olvidarlo, pero no lo hice. Lo dejé ir. Nos despedimos sin decir más, y me fui caminando hasta mi departamento. La ciudad de Nueva York nunca duerme, pero a veces parece que muere un poco cada noche. Caminé entre las luces rojas de los semáforos y las sombras de los edificios viejos. Mi cabeza era un enjambre de pensamientos. ¿Por qué yo? ¿Por qué había visto todo eso? Cuando llegué al Bronx, subí las escaleras de mi edificio decrépito, evitando mirar los rincones oscuros. Al abrir la puerta, algo me esperaba. Lo sentí. No estás solo. Lo escuché de nuevo. La misma voz de la noche anterior, casi un susurro pegajoso, como si viniera desde dentro de mi propio cerebro. Caminé hacia la sala y encendí la luz. El televisor se encendió solo, como si alguien lo hubiera estado esperando. Pero lo peor fue la imagen, una grabación de la estación 125, justo cuando el hombre era empujado. Mis manos comenzaron a sudar. La cámara enfocaba la multitud, luego el borde del andén. Pero esta vez vi algo que no había visto antes. Al fondo, entre las personas que esperaban el tren, había una sombra, no una persona, sino algo amorfo, una mancha oscura que no pertenecía allí. Era pequeña al principio, pero se fue agrandando hasta que el hombre cayó. Yo no podía apartar los ojos, era como si algo tirara de mi vista hacia la pantalla. Entonces, la sombra volteó hacia la cámara. No tenía rostro, pero sentí que me veía a mí. «No puede ser», grité, apagando el televisor y lanzando el control al suelo. Me quedé parado, jadeando, con el corazón latiéndome en el pecho como un tambor de guerra. Miré hacia las paredes de mi pequeño departamento, esperando ver algo moverse, pero no pasó nada. La voz no volvió a sonar. Me senté en el suelo, hecho pedazos. ¿Era real? ¿O simplemente me estaba volviendo loco? A lo mejor Tomás tenía razón. Tal vez el peso de mi vida miserable me estaba rompiendo por dentro. El sonido de la calle me envolvía, el murmullo de las sirenas, el golpeteo de la lluvia en la ventana y, más allá de todo, el eco de una verdad que no quería aceptar. No estaba solo. Algo me estaba siguiendo. No regresé al taller al día siguiente. Me quedé en casa, encerrado como un animal herido. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de aquel hombre al caer. No su rostro, porque nunca lo vi realmente, solo su sombra. A las 4 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Tomás. No contesté. No quería escuchar más sermones. Dejé que el aparato vibrara sobre la mesa. De repente, volvió a sonar. Esta vez, no era una llamada, era un mensaje de voz. «Javier, ¿por qué no me ayudaste?» Sentí cómo la sangre me abandonaba el cuerpo. Miré la pantalla. Número desconocido. Escuché el mensaje de nuevo. Era una voz grave, rota, como si viniera de muy lejos. No puede ser», murmuré. Bip. Otro mensaje. «Estoy en la estación. Ven a verme». Me levanté de un salto. Esto no era posible. Mi mente debía estar jugándome una mala pasada. Pero lo sentí en el pecho. Algo estaba llamándome. Algo que no iba a dejarme en paz. Tomé mi chaqueta, una linterna que guardaba por costumbre, y salí de casa. Después de aquella noche en la estación, algo en mí se rompió por completo. No podía dormir, no podía comer. Me despertaba sobresaltado cada madrugada, con la sensación de que alguien estaba de pie a los pies de mi cama. No lo veía, pero lo sentía. Un frío húmedo,
una respiración invisible que me helaba la nuca. Tomás intentó ayudarme, lo juro. Me arrastró al taller y me puso un motor por delante. «Despierta, Javi, muévete, carajo», gritaba, mientras yo miraba el capó abierto como un zombi. Pero no podía concentrarme en nada más que en aquella sombra. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el rechinar del tren y el ruido sordo del cuerpo al caer en las vías. El empujón mortal. Lo peor no era la escena, lo peor era la voz. «Ahora es tu turno», lo repetía en mi cabeza una y otra vez. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué yo? Tomás me arrastró una noche a un bar del barrio, intentando distraerme. Era un lugar barato y sucio donde servían cerveza aguada, pero siempre estaba lleno. La gente reía, gritaba y se olvidaba de que sus vidas eran miserables por un rato. A mí no me sirvió de nada. «Hermano, me estás preocupando», dijo Tomás, golpeando la mesa con una botella de cerveza. «Desde ese día en la estación, no eres el mismo. Mírate, pareces un maldito muerto viviente». Me quedé callado. No sabía qué decirle. Pero entonces las palabras salieron solas. «Tomás, ¿alguna vez te has sentido culpable de algo que no hiciste?». Me miró confundido. «¿De qué hablas?». Bajé la voz, como si alguien pudiera escucharnos. «Yo no empujé a ese hombre, pero siento que tendría que haberlo salvado». Tomás soltó una carcajada amarga. «No me jodas, Javi. No podías hacer nada. Eso fue mala suerte». «No lo entiendes», le dije sintiendo un nudo en el estómago. «Esa cosa, lo que sea que lo empujó, me está siguiendo ahora». Tomás dejó la botella en la mesa. Me miró con seriedad por primera vez. «Javier, ¿estás hablando de fantasmas?», dijo con voz baja. «No lo sé. No sé qué es. Solo sé que está ahí y quiere que yo tome su lugar». Tomás se echó hacia atrás y suspiró. «Escucha, hermano. Mi abuela decía que cuando un muerto te reclama, no es porque quiera tu vida, es porque quiere paz. Quizás solo debes averiguar quién era ese hombre, qué le pasó y cerrarle la puerta». Me quedé mirándolo, sintiéndome pequeño, vulnerable. Pero algo en sus palabras hizo clic en mi cabeza. ¿Cómo averiguo quién era? Los periódicos, la estación, la policía, no sé. Pero si no lo haces, Javi, esto te va a volver loco. Pasé toda la mañana siguiente buscando información sobre el accidente. Los periódicos solo hablaban de un hombre arrollado en la estación 125. Nadie mencionaba su nombre, su historia, nada. Era como si su vida no importara, como si fuera un número más en las estadísticas de la ciudad. No me di por vencido. Fui a la estación de policía. Al principio no me querían dar información, pero después de insistirle a una recepcionista distraída y poner cara de niño bueno, conseguí algo. Murió un tal Samuel Díaz, sin familia conocida. Tenía unos 40 años. Vivía en un refugio para indigentes cerca de Harlem, me dijo la oficial, sin levantar la vista de su computadora. Samuel Díaz. Por fin un nombre. ¿Y el motivo?, pregunté. La oficial suspiró, como si le fastidiara mi insistencia. Cayó a las vías. No hay pruebas de un empujón. Fue un accidente, un accidente. Mentira. Yo sabía que alguien lo había empujado. O algo. Esa noche fui al refugio donde Samuel solía dormir. Era un edificio viejo, con paredes descascaradas y olor a humedad. Un hombre calvo y con barba blanca, que parecía ser el encargado. Me miró con desconfianza. «¿Qué quieres saber de Samuel?», preguntó, cruzándose de brazos. «Solo quiero entender quién era él». El hombre suspiró y me invitó a sentarme en una silla rota junto a una estufa vieja. Samuel era un buen tipo. Callado, sí,
pero nunca le hacía daño a nadie. Dicen que perdió todo hace años, su trabajo, su esposa, hasta a su hijo pequeño. Nunca nos contó por qué. Solo decía que la vida a veces te empuja y tú no puedes detenerla. La frase hizo que mi estómago se encogiera. ¿Y qué pasó con su familia? No sé, nadie sabe. Samuel decía que él era un muerto en vida y que un día alguien lo iba a empujar de verdad para acabar con todo. Me quedé callado. El encargado me miró con seriedad. ¿Por qué te interesa Samuel, muchacho? Me levanté, sin saber qué responder. Solo quiero ayudarlo. El hombre negó con la cabeza, con una sonrisa triste. A los muertos no se les ayuda, hijo. Los muertos te llevan con ellos. Regresé a la estación 125. Llovía otra vez. El frío me calaba hasta los huesos, pero apenas lo sentía. Me senté en el mismo banco de siempre, justo donde había estado el día del accidente. Samuel, murmuré, mirando hacia las vías. ¿Qué quieres de mí? No obtuve respuesta, solo el eco del túnel vacío. Un tren pasó zumbando frente a mí, y por un instante creí ver algo. Su rostro, reflejado en una de las ventanas. Samuel Díaz, sus ojos vacíos. Me puse de pie, sintiendo un impulso irracional. Di un paso hacia adelante, hacia el borde del andén. El tren siguiente se acercaba, y yo lo escuchaba con claridad. El rechinar de las ruedas, el rugido del motor. «Ven conmigo», susurró una voz, suave pero mortal. Mis pies se movieron solos. Di otro paso. Entonces lo sentí, un empujón en el pecho, pero esta vez alguien me sujetó desde atrás. «¡Javier!», gritó Tomás, tirando de mí con todas sus fuerzas. Caí de espaldas en el suelo sucio, jadeando como si me faltara el aire. El tren pasó rugiendo, apenas a unos centímetros. Tomás me miraba horrorizado. «¿Qué estás haciendo, hermano? Te ibas a tirar». Miré hacia las vías. Allí, entre las sombras del túnel, vi la figura de Samuel. Pero esta vez no estaba solo. Había más sombras, docenas, quizás cientos, mirándome fijamente, esperándome. «No puedo más, Tomás», dije, con lágrimas en los ojos. «Esto no va a parar hasta que alguien tome su lugar». Tomás me abrazó fuerte, como si pudiera evitar que algo me llevara. «No, hermano, no vamos a dejar que te lleven. Vamos a encontrar la manera. Tienes que luchar». Pero mientras me levantaba del suelo, una idea terrible me cruzó la mente. ¿Y si no hay manera? ¿Y si alguien más debe caer para que esto termine? Las palabras de Tomás me atormentaron toda la noche. «Tienes que luchar». Pero, ¿cómo peleas contra algo que no puedes ver? Algo que está hecho de sombras y culpa. No sabía qué hacer, solo que no podía quedarme de brazos cruzados. Sentía que cada minuto que pasaba, aquella fuerza oscura se volvía más fuerte. Me senté en la mesa de la cocina, solo con una taza de café frío entre las manos. La idea seguía ahí, dándome vueltas en la cabeza como un enjambre de abejas. ¿Y si alguien más debía caer? No soy un asesino, nunca lo he sido, pero aquella sombra me estaba llevando al límite. Veía su rostro en cada esquina, en el reflejo de mi ventana, incluso en mis sueños. Samuel quería mi lugar o quería que alguien tomara el suyo. Al día siguiente, regresé a la estación 125. La misma estación, la misma mancha de sangre, el mismo olor metálico y frío en el aire. Pero esta vez algo había cambiado. La gente me miraba de forma extraña, como si supieran lo que estaba a punto de hacer. Un anciano de barba gris, sentado en un banco cercano, me dirigió la palabra. «No te acerques a las vías, muchacho. Lo están esperando». Sentí un escalofrío en la columna. «¿Quién es?», pregunté sin pensar. El anciano sonrió,
mostrando unos dientes amarillentos, los que nunca se fueron, los que necesitan a alguien que los reemplace. Quise decir algo más, pero el sonido del tren acercándose ahogó mis palabras. La figura de Samuel apareció entre las sombras, al fondo del túnel. Estaba allí, quieto, esperando. Miré a mi alrededor. Había mucha gente, oficinistas, estudiantes, madres con niños pequeños. Nadie lo veía. Nadie podía ver lo que yo estaba viendo. El tren entró rugiendo a la estación. Me acerqué al borde del andén, sintiendo cómo mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a explotar. Samuel estaba allí, mirándome desde las vías. «Ven conmigo», susurró, aunque su voz retumbó en mi cabeza como un trueno, un empujón. Fue más fuerte que nunca. Mi cuerpo comenzó a inclinarse hacia adelante. El tren estaba a metros de mí. «Tienes que luchar». La voz de Tomás resonó en mi cabeza. «¡No!», grité con todas mis fuerzas, dando un paso atrás. Tomás había llegado. Como siempre, lo vi corriendo entre la multitud. Pero esta vez no fue él quien me salvó. Justo cuando sentí que iba a caer, vi a un hombre parado al otro lado del andén. Era un tipo joven, con una mochila desgastada y un rostro triste. Me miró por un segundo, y entonces lo supe. Samuel lo eligió. Vi cómo aquel hombre, como en un trance, avanzó hacia el borde. Nadie lo vio, nadie se dio cuenta. La gente seguía absorta en sus teléfonos, en sus propias vidas. «No, no lo hagas», grité, pero era demasiado tarde. El tren lo alcanzó. El ruido del impacto retumbó en mis oídos. Todo fue caos, gritos y llanto. Corría hacia el borde, empujando a la gente, intentando ver, pero allí no había nada, ni cuerpo, ni sangre, solo Samuel, parado en el túnel, sonriendo. El resto del día fue un borrón. La policía llegó. La estación se cerró. Los periódicos escribieron que otro hombre había caído por accidente a las vías, pero yo sabía la verdad. Lo vi con mis propios ojos. Tomás no me dijo nada cuando me encontró. Solo me abrazó fuerte y me llevó a casa. Yo ya no podía hablar. Mi cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era algo peor, culpa. Samuel había encontrado a alguien más. El ciclo se había roto, por ahora. Pero yo sabía que no era el fin. Habrá otro. Siempre lo hay. A partir de esa noche, dejé de usar el metro. Nunca volví a poner un pie en la estación 125. Dejé mi trabajo en el taller y me mudé lejos, tan lejos como pude. Pero cada vez que cierro los ojos, lo sigo viendo, a Samuel y a las sombras que lo acompañan, esperándome, esperando a alguien más. Dicen que el metro de Nueva York nunca duerme, pero yo sé la verdad. Tampoco deja descansar a los muertos. Si algún día ves a alguien parado al borde del andén, demasiado cerca de las vías, no te acerques, no trates de ayudarlo, porque no sabes si lo están empujando o si él es quien te está esperando a ti.